Buenas tardes a todos. La pregunta del compañero es excelente en cuanto a que me pregunta si, digamos, solo es la clase. Ustedes pueden, la donación o trasplante de órganos, lo pueden revisar también en internet, en algún documento que ustedes quieran, no hay ningún problema. Por favor, lo pueden hacer, ¿oyeron? Pero yo voy a tratar de darles un resumen, un poco de historia, cuáles son los órganos que se pueden trasplantar, pero ustedes pueden ampliar, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Porque esto es universal, digamos, ¿verdad? Entonces, miren, para cuando hablamos de donaciones de órganos es importante conocer un poquito la historia. Fíjense ustedes que en 1959 estos dos señores, Moyaret y Goulom, describen los primeros pacientes con muerte cerebral. Inicialmente fue el propio desarrollo de las unidades de cuidados intensivos y la utilización de medios de soporte circulatorio y respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? El paciente estaba con muerte cerebral, pero seguía vivo. ¿Por qué? Porque lo teníamos conectado a una unidad de cuidado intensivo, a un respirador o un ventilador, y le seguíamos manejando, por ejemplo, se le seguía manejando los líquidos, ¿verdad? Entonces el paciente tenía muerte cerebral, más él estaba vivo. Es decir, los demás órganos estaban bien. Entonces, esto fue lo que permitió mantener adecuadamente a los pacientes con muerte cerebral e impulsar de forma espectacular los trasplantes en las últimas décadas. El mantenimiento del donante cadáver, este es otro, ¿verdad? Este está vivo, está muerto. Supone un sobreesfuerzo tanto asistencial como emocional, pero ello debe ser asumido como importante y necesario. No podemos olvidar los miles de pacientes que gracias a un trasplante son portadores de una mejor calidad de vida o que simplemente gracias a ello hoy aún están vivos. Un solo donante de órganos y tejidos tiene un inmenso valor sanitario. Desde el punto de vista asistencial, puede favorecer la posibilidad de varios trasplantes. Desde el punto de vista económico, significa el ahorro de miles, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita podemos decir, hay donadores de órganos de paciente vivo con muerte cerebral y hay donación de órganos en el donante cadáver también, ¿verdad? Ahora, como ya más o menos platicamos de esto, vamos a ver qué tipos de donantes hay. La donación de órganos o tejidos puede ser efectuada por un donante vivo, lo que acabo de decir, o por un donante cadáver, ¿verdad? En el primer caso, con donante vivo es generalmente realizado entre familiares y con preferencia entre aquellos genéticamente emparentados. Se donan tejidos generables como médula ósea, sangre, o bien órganos como riñón o cemento lateral hepático, órganos no considerados imprescindibles u órganos que son dobles, sin el cual la falta de uno no impide llevar una vida normal. Este es otro tipo de donante. Fíjense, pues en el primer punto dice donante de tejidos puede ser por donante vivo o por donante cadáver. Ya vimos nosotros que el donante vivo con muerte cerebral puede ser donante y el donante cadáver. Pero hay otro tipo de donante vivo que no tiene muerte cerebral, pero que puede donar. Por ejemplo, si usted tiene un hermano que necesita un riñón, usted le puede dar, y son compatibles, usted perfectamente le puede dar el riñón a su hermano. Y usted no tiene muerte cerebral, pero le puede donar un riñón. ¿Por qué? Porque son dobles. Los riñones son dos, ¿verdad? Entonces usted le puede dar un riñón a un hermano, a un primo, a un padre, yo qué sé. Entonces nos damos cuenta que tenemos donantes con muerte cerebral, donante cadáver y donante que no tiene muerte cerebral, pero que va a donar un órgano de los cuales los seres humanos tenemos dos. Por ejemplo, el riñón. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta aquí todo claro, doctores? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, gracias. En el caso de trasplante de donante cadáver, debemos señalar que según la actual legislación española, esto fue sacado de una revista española, pero tal vez podríamos decir, según la actual legislación guatemalteca, ¿va?
Se considera donante a toda persona que no haya manifestado en vida la oposición expresa de la donación. Esto no puede ser en Guatemala. Por eso les puse aquí la actual legislación española, porque toda persona en España mayor de 18 años puede decidir si quiere ser donante o no quiere ser donante, pero eso es otra mentalidad, ¿verdad? Aquí es muy difícil, pero en España, en Europa, hay lugares donde la gente a partir de los 8 años dice, si a mí me pasa algo, muere en forma accidental, lo que sea, yo quiero ser donante. O puede decir, a mí no me interesa la donación, yo no quiero ser donante para ninguna persona. Ok, pues se respeta, ¿verdad? Pero la gran mayoría sí que son donantes, ¿verdad? Entonces, por eso dice a toda persona que no haya manifestado en vida la oposición expresa de la donación. Por ello se debe valorar a todo cadáver como posible donante de órganos y tejidos. La muerte puede sobrevenir por parada cardiorrespiratoria, como ustedes saben, definida como el cese irrecuperable de todas sus funciones cardiorrespiratorias del individuo, o bien por la muerte cerebral, definida como el cese irreversible de todas las funciones del tronco y de hemisferios cerebrales. La interrupción de dicha función conlleva una pérdida absoluta de la capacidad respiratoria y cardiocirculatoria, que son las que mantienen pues la vida en una forma automática y artificial, ¿verdad? Muy bien. El donante con muerte cerebral podrá donar los siguientes órganos. Es decir, está en una unidad de cuidado intensivo, él tiene muerte cerebral, pero está vivo, es decir, tiene buena presión, está en un ventilador, está respirando, le estamos pasando líquidos, está orinando, etcétera, etcétera. Entonces, estos pacientes con muerte cerebral van a donar riñón, corazón, pulmones, páncreas y los siguientes tejidos, por ejemplo, córnea, piel, huesos, ligamentos, tendones, válvulas cardíacas y tímpano. Ahora, los donantes fallecidos, o sea, los muertos, ¿verdad? En parada cardiorrespiratoria, o sea, estos ya fallecieron, no están en una unidad de cuidado intensivo y no están vivos. Entonces deben ser valorados como donantes de tejidos en caso de que se encuentren en isquemia caliente. ¿Qué quiere decir esto? El que acaba de fallecer inmediatamente. Por ejemplo, un accidente enfrente del hospital regional, si tuviéramos una unidad de donación de órganos o de trasplante, ¿verdad? Tiene un jovencito de 20 años un accidente enfrente del hospital. Él digamos, no es Guatemala, ¿verdad? Pero él dijo que sí quería ser donador, pues en ese momentito, como acaba de hacer ahorita el accidente, el paciente está calientito todavía, no se ha enfriado, se llama fallecimiento, es decir, si el fallecimiento es muy reciente, se llama isquemia caliente. Isquemia, ¿por qué? Porque ya no está oxigenando, pues porque está muerto, pero es una muerte reciente, no ha pasado ni 2 minutos, por ejemplo. Y entonces estos deberán ser valorados como donantes renales. ¿Sí? Valoración clínica del donante de órganos y contraindicaciones para la donación. Como todo, hay contraindicaciones e indicaciones. Se debe establecer en forma clara y precisa la causa de la muerte. Fíjense ustedes, se debe realizar una revisión completa de la historia clínica, completa, y valorar las contraindicaciones absolutas y relativas. Realizar y mantener una perfusión y una oxigenación tisular adecuada, en el caso de los de muerte cerebral, y llevar a cabo las determinaciones analíticas y pruebas complementarias pre-extracción. Es decir, una persona tiene un accidente enfrente del hospital, no ha muerto, pero tiene lesión en el tronco y en el cerebro, tiene muerte cerebral, pero tiene buena presión todavía y medio respira, lo meten a un ventilador
No es decir, ahorita vamos, tenemos riñones, pulmones y trasplantemos. No, se debe de revisar la historia clínica, valorar las contraindicaciones absolutas y relativas, realizar y mantener una perfusión y una oxigenación adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Con líquidos y oxígeno, ¿verdad? Y se debe de hacer exámenes analíticos y pruebas complementarias antes de la extracción de los órganos. Aunque para cada órgano a trasplantar podríamos hablar de unas contraindicaciones específicas, como por ejemplo, para el donante del corazón no debe ser mayor de 45 años. Es decir, si quieren un corazón y el paciente tiene 50, no puede ser donante. Podemos generalizar y hacer una relación de las contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas para la donación. Contraindicaciones absolutas. Estos no pueden ser donadores. Aquel paciente que tiene una infección generalizada, es el paciente que está en sepsis, por ejemplo, que es VIH, o si no es VIH, que pertenezca a un grupo de riesgo, a un grupo TGLB, no sé cómo se llama esa cosa, ¿verdad? Los homosexuales, las lesbianas, los que tienen múltiples parejas, estas personas hay que estudiarlas muy bien, ¿verdad? Para poder decir si en un momento pueden ser donantes, pero des en cuenta que están catalogadas entre las contraindicaciones absolutas, ¿verdad? Ya sea que tenga una infección generalizada o que tenga un VIH o que pertenece a un grupo de riesgo alto o de alto riesgo. Cualquier persona que tenga una neoplasia maligna en cualquier localización, puede ser piel si ustedes quieren, pero no puede ser, es absoluta. Una persona que tenga enfermedad vascular aterosclerótica generalizada, enfermedades sistémicas con repercusión sobre órganos a trasplantar, por ejemplo, lupus. Ustedes saben que el lupus afecta mucho el riñón y todos los órganos, no solamente el riñón, pero esta es una enfermedad que repercute en el riñón, ¿verdad? Y muchas veces se necesita para trasplante de riñón. Entonces, contraindicación absoluta. Ahora veamos las relativas. Edad superior a 70 años. O sea, alguien de 70 a 75 años puede ser donador de una córnea, puede ser donador de un hueso, de piel, de corazón no, porque ya dijimos, ¿verdad? Que el paciente, otra contraindicación relativa es que sea hipertenso, otra contraindicación relativa es que sea diabético, ¿verdad? O que tengan tratamientos de larga evolución con fármacos que lesionan un órgano concreto, ¿de acuerdo? Previo a la donación se debe realizar el diagnóstico de muerte encefálica. Para ello se debe cumplir los siguientes 14 requisitos. Cuando ustedes tengan un paciente con muerte cerebral y que esté en la unidad de cuidado intensivo, que esté oxigenando bien, está bien perfundido, está orinando, tiene todo bien, hay que evaluar realmente si tiene una muerte encefálica o muerte cerebral. Y para ello son 14 pasos los que debemos de seguir para ver si esto es así o no. El primero es que hay que evaluar las pupilas. Deben de estar medias o dilatadas, ¿verdad? Número 2, que el paciente tenga ausencia de reflejo fotomotor. 3, ausencia de movimientos oculares. Por supuesto que este paciente no está sedado, ¿verdad? Sin sedación. Solo está ventilado y perfundido. Ausencia de parpadeo espontáneo. Ausencia de reflejo corneal. Ausencia de movimientos faciales. Y ausencia de movimientos musculares espontáneos. Ausencia de reflejo óculo-vestibulares. Ausencia de reflejos óculocefálicos. Ausencia de reflejo nauseoso.
ausencia de reflejo tusígeno, ausencia de respuesta a la atropina, ausencia de respiración espontánea, y algunos pacientes pues pueden tener reflejos espinales, ¿verdad? Pero realmente estos 14 pasos se deben de cumplir. Para llevar a término y con éxito la donación, debemos llevar a cabo y conseguir los siguientes objetivos ante el posible candidato a la donación de órganos. Tenemos que tener el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica, mantener la perfusión y funcionamiento de los órganos que van a ser trasplantados, que ya lo platicamos, ¿verdad? Bien perfundidos, bien oxigenados. Y debemos de mantener al paciente con una tensión arterial o con una presión arterial sistólica que debe ser igual o superior a 100 milímetros de mercurio. Sistólica. La presión venosa central estar comprendida entre 10 y 12 centímetros de agua. La PCO2, ahí nos faltó un 2, ¿verdad? La PCO2 debe de estar entre 10 y 14 milímetros de mercurio, y una diuresis ser igual o superior a 1 mililitro kilo hora. ¿Se recuerdan que platicamos que deben estar ventilados con buena oxigenación, perfundidos con buena cantidad de líquidos y estar orinando? Y entonces se necesita una diuresis ser igual o superior a 1 mililitro kilo hora. Debemos de mantener una adecuada oxigenación traducida a los valores de una presión arterial de oxígeno igual o superior a 100 milímetros de mercurio. Gases arteriales y una pH igual o superior a 100 milímetros de mercurio. Un pH comprendido entre límites normales de 7.35 a 7.45. Un hematocrito superior a 30, porque anémicos tampoco, ¿verdad? Mantenimiento de la temperatura corporal superior a 35 grados centígrados. Y mantenimiento de ionogramas en límites normales, porque, por ejemplo, el sodio normal, el potasio normal, la glicemia entre 150 y 200 miligramos por decilitro, miligramos por decilitros, ¿verdad? Entonces, debemos mantener un sodio, potasio, cloro dentro de límites normales, un azúcar entre 150 y 200, para poder mantener los órganos en óptimas condiciones. Es importante que mencionemos que se consideran centros de extracción y trasplante aquellos hospitales que posean la acreditación necesaria por parte de las autoridades administrativas sanitarias para el ejercicio de la actividad de detección, extracción y trasplante de órganos y o tejidos. O sea, debe de ser un hospital acreditado y reconocido para hacer este tipo de procedimientos, ¿verdad? Aquí en Quetzaltenango, pues en el hospital regional, pues no hay. ¿Sí? En el IX, por ejemplo, sí que hay, trasplantan riñones, córneas, etc. ¿Qué es lo que podemos donar? Por paro cardíaco se puede donar tejidos como hueso, piel, córnea, tendones, válvulas cardíacas, cartílago, vasos sanguíneos, arteriales y venosos. La muerte cerebral, en muerte cerebral o por muerte cerebral se pueden donar corazón, pulmón, hígado, riñones, intestino, páncreas y los tejidos mencionados anteriormente. En vida se pueden donar segmentos del pulmón. Así como estamos vivos, podemos donar, no tenemos muerte cerebral, pero podemos donar segmentos de pulmón, segmentos de hígado, de páncreas e intestino, además de riñón y médula ósea. ¿Quiénes pueden ser donadores? En vida, hombres entre 18 y 60 años, aunque han existido donadores de más de 60. Depende de las condiciones del paciente, ¿verdad? Si el paciente está dentro
de una salud adecuada, pues sí puede hacerlo. Que se encuentran, ¿verdad?, arriba de 60 años en buen estado de salud y que son aceptados. En estos casos se debe tener un parentesco por consanguinidad o afinidad o civil, ¿verdad? Más que todo entre hermanos, primos, esposos, etc. ¿Quiénes pueden ser donadores? Después de la vida, se consideran a personas entre 2 meses a 90 años de edad. Claro que la donación va a depender de la valorización de los médicos si existen tejido de órganos sanos. En el caso de los menores de edad, podrán donar tejidos músculo-esquelético y córnea, en tanto sea autorizado por los padres del menor. No se nos olvide eso. Muy bien. Esto es básicamente lo que en forma general e internacional se acepta, ¿verdad?, respecto a quienes pueden ser donadores. Este pequeño resumen es el que yo les traigo el día de hoy y creo que nos deja en una forma clara y concisa quiénes pueden ser, las indicaciones, las contraindicaciones. No hay ningún impedimento de que ustedes puedan revisar otro artículo, cualquier cosa que ustedes quieran leer, lo pueden leer. ¿De acuerdo? Este es simplemente un resumen de su clase para que ustedes vayan con una idea y luego ustedes puedan pues poder investigar en otros lados. En Guatemala podríamos decir que tenemos donación de riñón, de córnea, piel. Por ejemplo, se puede hacer trasplantes de piel del mismo paciente, principalmente en quemaduras o lesiones diferentes, de una pierna a otra, por ejemplo. También de la safena para una cirugía abierta, por ejemplo, de coronarias, ¿verdad? A veces, pues los fragmentos de safena pueden utilizarse en cirugías de corazón abierto. Esa es una donación del mismo paciente, ¿verdad? La donación de la piel lo hace el mismo paciente, de una pierna hacia la otra o de un muslo al otro. En el ICSS hacen trasplante de riñón, de córnea, por ejemplo, que son los más famosos en Guatemala. Todavía no se hacen, digamos, trasplantes de hígado, de pulmón, etcétera, porque pues no hay mucho personal entrenado, se necesita un hospital especializado. Realmente no lo tenemos, pero probablemente ustedes o sus hijos, pues a lo mejor ya se van a ir preparando para este tipo de actividad. Pero de momento a lo que llegamos en Guatemala es a que sí se pueden trasplantar los riñones y las córneas, la piel, ¿verdad? Básicamente es lo que tenemos en Guatemala. Quisiera preguntarles si tienen dudas o comentarios al respecto, si están de acuerdo o no están de acuerdo, qué les parece la donación de órganos, los trasplantes, ¿verdad? Doctora. Sí, doctor. Gracias. Buenas tardes. ¿Hay un límite de horas para una persona que acaba de fallecer y sea donador para poder hacer esos trasplantes? Si está en muerte caliente, pueden hacerlo, doctora, ¿verdad? En muerte caliente, que es un fallecimiento inmediato. Los otros son que los mantienen vivos, con muerte el donante en muerte cerebral, se mantienen vivos hasta el momento de que se diga, bueno, pues entonces sí tenemos el paciente y queremos trasplantar corazón, pulmones, hígado, yo qué sé, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si tenemos un paciente vivo, por ejemplo,
que va a donar un riñón, pues en el ICS hay salas simultáneas donde abren al paciente donante y al mismo tiempo otro grupo de cirujanos abre al receptor, ¿verdad? Entonces eso es inmediato, ¿me entiende? Entonces el paciente vivo que no tiene muerte cerebral, pues el trasplante es inmediato. Hay algunos lugares donde, por ejemplo, más en Estados Unidos, donde hay un accidente en cierta región, pero en un hospital está esperando un corazón alguien, pues inmediatamente de la muerte del paciente sacan el órgano, lo conservan con algunas sustancias, me imagino yo no las conozco, no soy especialista en esa área, y con frío pues lo pueden transportar de un estado a otro, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, en las primeras horas, inmediatamente sea el paciente que esté en muerte caliente, ¿verdad? Inmediatamente. Pero lleva un proceso, debe ser un paciente conocido, que tenga historia, que se haga inmediatamente. Las unidades de trasplante son altamente especializadas, ¿verdad? ¿Y hay alguna priorización de edad, por ejemplo, en pacientes en espera para una donación? O supongamos, falleció una persona y tiene cierta compatibilidad con algún paciente, qué sé yo, que tiene el lugar número 25, ¿se le brinda a esta persona o al que está en primer lugar esperando? Eso va a depender de cada ciudad y la legislación de cada país, doctora. ¿Verdad? Eso va a depender. Nosotros no tenemos esa experiencia porque aquí, por ejemplo, corazón no se trasplanta, hígado no se trasplanta. Las listas de espera en México son enormes para hígado y para pulmón, pero ellos hacen trasplante, nosotros no lo hacemos. Entonces va a depender un poquito de las leyes, ¿verdad? De cada país y de los protocolos que se den de cada hospital. No es lo mismo el hospital, por decirle yo, Ramón y Cajal de Madrid, con el hospital Ignacio Chávez de México. Cada uno lleva los protocolos, son políticas internas, doctora. Acuérdese que en todos lados hay política y hay corrupción. No tengo ni idea, pero imagínese que si el 24 es el sobrino del director del hospital, pues a lo mejor favorecen al 24, pues yo no lo sé, doctora. Eso va a depender de las políticas y los protocolos. Lo más importante que nosotros debemos de saber es que qué es un paciente en muerte cerebral, qué es una muerte en isquemia caliente, qué órganos se pueden donar. Eso es lo que nos compete. Ya después las políticas y los protocolos de cada hospital ya son independientes, doctor, ¿verdad? Esos ya son puramente manejos políticos, porque incluso en los mismos Estados Unidos, un estado tiene diferentes políticas a otro, ¿verdad? Entonces, como que la política no nos debe de interesar, sino el conocimiento básico, digamos, de que usted debe de saber que un paciente arriba de 45 años no puede ser donador de corazón, por ejemplo, ¿verdad? Tienen que ser jóvenes, de 45 para abajo, por ejemplo. Que en muerte cerebral, digamos, el paciente de muerte cerebral debe de donar, se puede donar riñones, corazón, pulmones, páncreas, ¿verdad? Córnea, piel, huesos, ligamentos, tendones. Ahora, ya los procedimientos y esas cosas políticas y de los protocolos hospitales van a ser individuales de cada uno y los vamos a conocer y los vamos a saber cuando ya tengamos una unidad aquí y nosotros no la tenemos. Ahora, lo que sí les digo es, por ejemplo, es que en el ICS sí que usted, por ejemplo, tiene una hermana que tiene una enfermedad renal crónica y que si no la trasplantas ella puede morir. Entonces, usted como hermana de ella le hacen las compatibilidades y preparan el momento que tiene que usted donar y ella recibir. Pero ahí sí es con el protocolo que lleva el ICS y el día que lleva el ICS y el momento, porque no le pueden quitar a usted el riñón y ponérselo a una tercera persona, ¿verdad? Eso tiene que ser directamente a su familia.
Es lo que conocemos nosotros aquí. Pero las políticas y los protocolos van a ser diferentes en Estados Unidos y entre cada estado, y en Europa igual. Y en América del Sur también, porque acuérdense que en América del Sur, por ejemplo, Argentina hace trasplante y Colombia me parece que también. Chile creo que también. Esos 3 países. Y va a depender de las políticas internas de cada uno. Ahora que si está en el primer lugar y se le tocan el 24 y a quién van a favorecer, esos ya son cosas muy internas del manejo, ¿verdad? De cada hospital, doctora. Sí. Gracias, doctora, muy amable. De nada, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Buenas tardes. Disculpe, para la donación de órganos, así como decía ahorita, ¿qué sistemas se utilizan para compatibilizar? Así como la sangre que se usa el sistema ABO y Refus, ¿en órganos también hay algún sistema así? Hay un sistema para compatibilidad. Eso más que todo son los centros, digamos, encargados de hacer las compatibilidades. Si el receptor comparte las mismas características que el donante, porque acuérdense que a veces los mismos familiares no comparten las mismas características que tiene el receptor. Entonces, cada hospital hace sus propias pruebas. Yo desconozco exactamente cuáles son las pruebas que ellos hacen, doctores. Va a depender de cada situación, de cada hospital, pero la compatibilidad lo debe de hacer biología molecular, los laboratorios de bioquímica, y poder decir, bueno, es compatible, pues, o no es compatible, ¿verdad? Entonces, pruebas específicas, por ejemplo, para corazón o para riñón o para hígado, pues cada centro tiene sus propios criterios, sus propias técnicas, sus propios reactivos. No son los mismos reactivos en todos los hospitales, son diferentes, doctor. Gracias, doctor. Nada, doctor, para servirle. ¿Algo más? Doctora, buena tarde. Disculpe una Buena pregunta. Como decía el compañero, a pesar de, por ejemplo, había que dar algún inmunosupresor para el receptor, por si existiera la posibilidad de que quiera rechazar el órgano o trate de atacarlo. Sí, doctor. Los pacientes que son receptores deben de estar inmunodeprimidos lo más que puedan. Lo más que se pueda. Se tienen que bajar todas las defensas, porque si las defensas despiertan, atacan al órgano nuevo, ¿verdad? Sí, porque lo tratan como un cuerpo extraño. Entonces, por ejemplo, ellos dan un tipo de quimioterapia, ciclosporina, por ejemplo, y algunos otros quimioterápicos para bajar las defensas y casi tenerlas casi nulas. Por eso es que los centros de trasplante son centros especiales, son centros aislados, son centros estériles, donde la gente no puede entrar así como vamos al hospital con nuestra batita, nuestra filipina y otra batita estéril. No, son trajes especiales, porque como están tan inmunosuprimidos los receptores, para que no rechacen los órganos, nosotros al entrar descubiertos, así como entramos, por ejemplo, con COVID, vamos a contaminar e infectar a estos pacientes. Entonces, es un procedimiento muy caro, centros especializados. El paciente receptor debe estar inmunodeprimido importantemente para que no rechace. Y, por ejemplo, uno de los medicamentos que le puedo comentar es la ciclosporina, por ejemplo. Yo tuve muchos pacientes con ciclosporina para que estaban trasplantados de corazón, pero que tenían un EPOC, que tenían una enfermedad intersticial, y este
proceso de trasplante la inmunosupresión no es momentánea, no solamente es en el momento del trasplante y unas semanas después, es de por vida. Muchos pacientes tienen que estar de por vida inmunosuprimidos. Y lo que mucho se usa es la ciclosporina. La ciclosporina es un medicamento que se les da a estos pacientes. Es barata, tiene mucho menos efectos secundarios que otros y pues con buenos resultados, ¿verdad? Los pacientes trasplantados deben de cuidarse mucho porque generalmente andan inmunosuprimidos. No todos los órganos. Por ejemplo, riñón es un tiempo, probablemente, pero corazón casi siempre. Con trasplantes de corazón. Muy buena pregunta, Gracias, doctor, porque sí, muy buena pregunta porque se me había a mí pasado comentarles de que los receptores deben de estar inmunodeprimidos para poder ser receptores de trasplantes de órganos. Si no, los rechazan, ¿verdad? Imagínense la cirugía tan cara, todos los centros tan caros y para que los algunos lo rechazan. Pero para evitar el rechazo hay que inmunodeprimirlos y mantenerlos así un tiempo. Y esta inmunodepresión somete a los trasplantados a muchas infecciones, ¿verdad? Pueden tener neumonías tremendas, pueden tener encefalitis, meningitis, todo lo imaginable, ¿verdad? Por eso estos centros son muy estériles y muy especializados y debe ser un ala de un hospital aislada del resto del hospital, ¿verdad? Gracias por la pregunta, doctor. Muy bien. ¿No tenemos ninguna otra pregunta? Doctores. Doctora, disculpe, otra preguntita. ¿Qué medicamentos podrían ser los que lesionen a larga evolución en los órganos que quisiéramos trasplantar o algunos que resalten, por ejemplo? Por ejemplo, digamos, como usted vio que hay una de las contraindicaciones eran medicamentos que afecten el órgano blanco, ¿verdad? El órgano que usted quiere trasplantar. Por ejemplo, si una persona está tomando un citotóxico, ¿sí? Acuérdense que los citotóxicos van a destruir las células, ¿sí? Y que pueden deprimir la médula ósea. Entonces, esa persona no puede ser donador de médula ósea, porque tiene un medicamento que le puede afectar directamente. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, estos pacientes usan esteroides, usan como tratamiento de lupus, ¿verdad? Esteroides, podría ser aciatoprina, metotrexate, por ejemplo. Estos medicamentos van directamente a lesionar las células en general, a disminuir los autoanticuerpos que hay en el lupus eritematoso. Entonces, estos pacientes no pueden ser donadores si están usando algún tipo de este tipo de medicamentos que van a afectar una célula o un órgano en especial. De hecho, los de lupus no pueden ser donadores, ¿verdad? Los pacientes con lupus, porque son enfermedades inmunológicas, son de las contraindicaciones absolutas. Pero supongamos que por otra causa estén tomando un metotrexate por una glomerulonefritis o por alguna otra cosa, una glomerulonefritis membranosa o qué sé yo. En primer lugar, esos pacientes no pueden ser donadores porque el metotrexate va a afectar directamente las células. Y la otra cosa es de que si se pretende que ese paciente sea un donador de riñón, no puede ser porque tuvo una glomerulonefritis membranoproliferativa o membranosa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay medicamentos que van a afectar directamente a los órganos a trasplantar. Como le decía, si alguien toma por casualidad metotrexate o aciatropina, que sabemos que va a deprimir la médula ósea, pues no puede ser donante de médula ósea. Por ejemplo, que usen cloranfenicol, que antes se usaba mucho para el tratamiento de fiebre tifoidea. Esto puede
deprimir la médula ósea. Entonces estos pacientes, aunque han tenido hace un mes la fiebre tifoidea, pero que ahora necesitan que sea donador de médula ósea, no puede ser, porque puede ser que el medicamento, que es un antibiótico, el clorfenicol, haya dañado las células de la médula ósea, porque causa depresión de las de médula ósea. El clorfenicol es uno de los medicamentos antibióticos que causan depresión de médula ósea. No sé si me explico, doctor, con esa respuesta. Sí, doctora, gracias, muy amable. Muy bien. Muy bien. Si no tenemos ninguna otra duda, doctores, ha sido mucho gusto saludarlos, hablar con ustedes. Y estamos siempre platicándonos en las próximas clases. Espero que puedan leer. Esta es un resumen nada más del tema, pero que ustedes pueden leer en otras literaturas sin ningún obstáculo. Muchas gracias. Que tengan una feliz